Bienvenidos a Librero Geek, les habla WR y el día de hoy vamos a checar el Marvel Saga número 22, Hijo de América. Bien, siguiendo con estas historias de Amazing Spider-Man, traemos este Marvel Saga que nos va a traer, Hijo de América o Hijo Americano como se publicó aquí en México. De hecho, vamos a checar tanto este pasta dura como los cómics que se publicaron por acá, por este lado del país. Bien, entonces vamos a checar, es una portada mate, donde podemos ver una de las portadas de los cómics, ¿sí? Donde tenemos al Duende Verde y a Spider-Man. Por el lado del lomo, vamos a tener precisamente como de estos, hemos tenido Marvel, tenemos a Spider-Man con el nombre de la historia y el número 22. Por la parte de atrás, tenemos por aquí una viñeta que, como parte de la historia y una reseña acerca. Aquí tenemos el precio, en ese entonces salió a 19,50 euros porque es de Panini Comics España. Y bueno, ¿de qué trata en general esto? Entonces nos vamos a encontrar en la temporalidad cuando Norman Osborn había salvado la Tierra después de la invasión Skrull y que tenía el poder, digamos, de los Dark Avengers. Entonces, en esta historia vamos a ver cómo Norman quiere hacer que Harry entre dentro del equipo, dándole por ahí una armadura, pero al mismo tiempo, digamos que es una especie de amenaza y Spider-Man tratando de que no lo haga, ¿no? En general, esa es la historia. Pues como ya sabemos, estas Marvel Sagas tienen siempre esta edición aquí, a la hora de poderlos abrir. Nos presentan los autores, vamos a poner aquí los autores de estas historias, una especie de índice donde vemos todos los números que traen. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos desde el Amazing Spider-Man del 595 hasta el 599. Aparte de eso, tenemos un sketchbook de esta historia. Y por ahí tenemos el anual número 36 y dos números de Amazing Spider-Man Family, el número 7 y el número 8. Una entrevista que nos pone en contexto de qué ha pasado con Spider-Man, por qué se tomó la decisión de hacer esta historia y qué repercusiones tuvieron. Vamos a ver las portadas que contiene. Aquí tenemos en la 595, 596, 597, 598, 599, el sketchbook de la historia de American Son, el Amazing Spider-Man anual número 36, el Amazing Spider-Man Family número 7 y el número 8. Les quiero recordar que el tipo de hoja que usan estos Marvel Sagas son de muy buena calidad. Digo que es lo que más me gusta. Se sienten muy bien, muy no justos, pero más bien es de buen gramaje y que se sienten gruesas a la hora de estar leyendo. Además que tienen por ahí un lomo curvo, que se alcanza a ver, este lomito curvo, que pues va a ayudar a que sea más difícil que se desprendan las hojas, ¿no? Yo creo que lo único que les faltaría para quedar al 100 sería a lo mejor un cubrepolvo, pero ese ustedes lo pueden realizar. Si tienen por ahí, saben un poquito de Photoshop o edición de imágenes, yo creo que pueden sin problema hacer un cubrepolvo como este, que es el que yo le puse, para que se vea todavía mejor. Regresando a la historia, como les comento, estamos en este punto donde Peter está con Harry y Norman Osborn quiere que se acerque a los Dark Avengers. Peter no está trabajando con el Daily Bugle y entonces vamos a ver que va a tratar de entrar a la torre, ¿no? de los Vengadores. Vamos a tener unas interacciones muy buenas con Wolverine acerca de lo que tiene que hacer. También en este punto, JJ Jameson y Peter están cercanos a ser familia, ya que la tía May y el padre de JJ se van a casar, ¿no? Por ahí entonces tenemos esta historia, aquí comienza, y donde de alguna manera Norman presiona a Harry, dado que amenaza. Le dice que está embarazada, ¿no? Que es su hijo de Harry, y que Norman pues no los va a dejar en paz hasta que él, digamos, se apegue al equipo. Tiene muy buenos dibujos, digo, por ejemplo nos hace recordar a esos números clásicos donde tenemos que era al revés, ¿no? Donde el Duende Verde llevaba a Spider-Man. La historia continúa con Harry aceptando el trato, Spider-Man no sabiendo qué hacer, y por ahí tomando ciertas decisiones para poder entrar a la torre. Creo que este tipo de historias ya no eran contadas como para niños. Vamos a tener
este tipo de situaciones, de dibujos que insinúan ciertas cosas y que al mismo tiempo pues sí tenían una violencia de otro estilo, ¿no? De que iban a pasar ciertas cosas. Igual dejándolo hasta el punto, no muestran de más, sino para poner una situación que a lo mejor era muy diferente a las que de repente ya nos presentan hoy en día. Y entonces vamos a tener que Spider-Man va a capturar precisamente a Gargan, que es el que tiene el simbionte en ese momento, que era como su Spider-Man dentro de los Vengadores, y gracias a los Cuatro Fantásticos tiene un traje que lo hace ver como Venom. Pues mientras Peter trata de buscar algo, Harry trata de buscar una cura para amenazar, ¿no? Para el suero del duende, que por ahí en otras historias, sí, por ahí les voy a dejar el link, nos dice cómo consiguió esos poderes. En esta historia Peter se ve un poco ingenuo al pensar que iba a poder engañarlos. Tenemos aquí que el hijo de Wolverine va a pelear con él. Norman siempre supo que no era Venom. Y entonces esta historia pues trata de cómo Harry y Peter resuelven esta situación, y donde pues amenaza digamos siempre estuvo del lado de Osborn. Es una buena historia, creo que sí se merece leerla. No he oído tanto acerca de ella de otras personas. A mí me agrada, digo, es como si por lo menos en estos runs creo que había ciertas historias que aparecían cierto tiempo que eran continuaciones. Entonces si ustedes vieron por ahí esas cuando Spider-Man era un asesino, la historia de amenaza, es una secuencia como tal, y creo que les van dando conclusiones y seguimiento. Entonces creo que cuando dentro de todo de estos runes que salían, era lo bueno que estas historias que tú ibas leyendo eran complementarias para antecedentes para poder leer esto, ¿no? Y se disfrutaban más precisamente porque ya sabías todo este contexto que traían las historias. El sketchbook creo que también me vale la pena. Tiene, como decían, estos dibujos, estas en los entintados. Y bueno, después tenemos el número 36, que básicamente es una historia como Peter va a otra ciudad porque van a ver a la familia de la tía May, pero por ahí hay una persona que lo quiere asesinar porque lo confunde con Ben Reilly, que aparentemente había asesinado a una familia. Después descubrimos que fue Kane, pero lo deja hasta ahí, escapa y nos quedamos ahí. Las historias que van dentro de Spider-Man Family, pues básicamente es una reflexión acerca del tío Ben, de cómo conquistó a la tía May, y es como el recuerdo de su aniversario antes de volverse a casar. Y bueno, esto es el Amazing Marvel Saga del asombroso Spider-Man número 22. Como les comento, por ahí les dejo el link tanto de la Casa del Libro como de Buscalibres, si es que aún están, o si no de Panini España, ¿no? Es una buena opción. Es una historia muy recomendada, pero vamos a checar las ediciones mexicanas. Para las ediciones mexicanas tenemos que son las historias del número 42, número 43 y número 44. En ese entonces pues, todavía tenemos por ahí publicidad en varias de las páginas, así como las ediciones de la saga del clon. Y por ejemplo en esta que empezamos con Hijo Americano, que así lo nombraron por acá, salieron a un precio de 29 pesos. 29 pesos fue el precio de estas ediciones. Y por ejemplo esta, como eran cómics dobles, en esta tenemos el 594, digo, si recuerdan el Marvel Saga empezamos en el 95, entonces aquí tenemos la finalización de otra historia, ¿no? Donde tenemos al cuervo. Entonces hasta la mitad, hasta aquí sin portada, tenemos el inicio de ahora sí del Hijo Americano. Hojas un poco mucho más delgadas que el Marvel Saga, pero que aún así con mucho mejor calidad que las ediciones semanales que están saliendo hoy por hoy, ¿no? Todavía tienen un poquito de mejor gramaje. Como esta historia recuerda 5 cómics, entonces los otros dos, el número 43 y el número 44, son los que completan esta historia. De la misma manera, solo tenemos esta primera portada. La historia, digamos, se pone continua. Como les comento, si no pueden conseguir el Marvel Saga, estas ediciones todavía en Mercado Libre, por ejemplo. Aquí lo que nos gusta en Marvel Saga es como tenemos que en su momento parte de los Cuatro Fantásticos le ayudaron a conseguir una máscara que se moviera como Venom para poder entrar a la Torre de los Vengadores. Pero por ejemplo, tengan esta viñeta, se ve bastante bien. Yo creo que tiene muy buenas imágenes de acción, y si les gusta Spider-Man, este tapa es una recomendación absoluta.
de esta manera, pues sí, tampoco tenemos más extras, solo por ahí algunos cómics que vienen saliendo, por ejemplo en el número 36, que sí viene en el Marvel Saga, otra la historia de Dark Wolverine, cuando ya tenemos a Daken en esta parte, Iron Man, Utopía, Sinister Spider-Man, y por ahí ya tenemos que el regreso del Capitán América, ¿no? Un Capitán América Reborn, que la tengo por ahí, espero algún día traerles este conjunto de historia de cómo regresó el Capitán América después de Civil War. Pero bien, díganme qué piensan, si les atrae la historia, déjenme por ahí en los comentarios, yo se la recomiendo ampliamente. No es la mejor historia como todas, pero es bastante entretenida, y más en este tiempo que ya le da un poquito más de... empezaba a dar ciertos temas, un poquito de madurez otra vez a Peter después del Mephistazo. Bien, espero que les haya gustado, denle like, síganme en otras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y suscríbanse si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video.